Bienvenidos de nuevo. Hoy estamos iniciando un nuevo módulo en este curso de salud pública y el primer tema que vamos a revisar en este módulo de epidemiología son los antecedentes históricos de esta área de apoyo de la salud pública que es la epidemiología. Y para empezar hablemos un poco acerca de la palabra epidemiología. Esta viene del griego y se puede desagregar en tres palabras griegas. El prefijo epi, siempre que ustedes vean el prefijo epi en cualquier palabra castellana, tiene origen griego y significa algo que está encima de, algo que está sobre o encima de algo que está por arriba de algo. Eso significa epi, sobre. Demos, seguramente lo han escuchado porque hay muchas palabras que están construidas con esta raíz griega. De ahí viene democracia, demografía y en este caso epidemiología. Demos significa población. Entonces aquí ya desde la misma palabra, el análisis de la palabra, el análisis etimológico de la palabra, ya nos está dando la idea de que está hablando de población o de poblaciones. Y la tercera palabra griega es la palabra logos, que bueno, ustedes saben que significa estudio o tratado. Si nosotros tratamos de hacer una definición muy rápida desde el punto de vista de la raíz de la palabra, sería que la epidemiología es el estudio de lo que acontece sobre las poblaciones. Bien, pero eso no nos ayuda del todo para entender el campo de acción de la epidemiología. Hay una definición de OMS, que la OMS define la epidemiología como el estudio de la distribución, frecuencia y determinantes de las condiciones de salud de las poblaciones humanas, así como las modalidades y respuestas instauradas para atenderlas. Ahora, vamos a analizar esta definición que es la vigente, la actual de epidemiología. En primer lugar, cuando nosotros, siempre que ustedes identifiquen una palabra que termina en logía, que es muchísimas palabras que tienen que ver con ciencias, ¿sí? Biología, etcétera, siempre está haciendo referencia a un objeto de estudio. Entonces, cuando estamos nosotros pensando acerca de la epidemiología, ante cualquier definición de epidemiología que se nos presente, lo primero que tenemos que identificar es cuál es el objeto de estudio de ese logos o de esa logía. Bien. Basándonos en la definición de OMS, ¿cuál sería el objeto de estudio de la epidemiología? Repito la definición. Estudio de la distribución, frecuencia y determinantes de las condiciones de salud en las poblaciones humanas. Entonces, lo primero que nosotros diríamos es que el objeto de estudio sería las poblaciones humanas. Pero noten que la definición no solamente habla de las poblaciones humanas, sino de lo que acontece, de lo que les acontece a las poblaciones humanas. Y todo aquello que les puede acontecer a las poblaciones humanas de interés en la salud pública o de interés epidemiológico se puede resumir en tres variables: distribución, frecuencia y determinantes. Estas tres variables no las olviden porque en este módulo las vamos a ocupar mucho. ¿Cuáles son las tres variables epidemiológicas? Distribución, frecuencia y determinantes. Nos habla de tres dimensiones o de tres cosas que le podemos estudiar a este objeto de estudio. Ya, primero, identificar el objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? Las poblaciones humanas, pero más que las poblaciones humanas son las condiciones de salud de las poblaciones humanas. Entonces anoten eso. Objeto de estudio de la epidemiología, las condiciones de salud de las poblaciones humanas. Ahora, ya que tenemos identificado el objeto de estudio, ¿qué le vamos a estudiar al objeto de nuestro estudio? Bueno, estas tres variables epidemiológicas. Le estudiamos la distribución, estudiamos su frecuencia y estudiamos sus determinantes. Y esto nos lleva a tres dimensiones que son tiempo, lugar y persona. Todo estudio epidemiológico, todo evento epidemiológico tiene que ser descrito, estudiado en sus tres variables.
Entonces anoten también ahí, las 3 variables epidemiológicas son tiempo, lugar y persona. Una vez identificado el objeto de estudio, que son las condiciones de salud de las poblaciones humanas, y lo que se le estudia a este objeto de estudio, la definición de OMS termina con este remate. Y así como las modalidades y el impacto de las respuestas sociales instauradas para atenderlas. Quiere decir esto que la epidemiología también es un instrumento evaluativo. Toda respuesta que una población da a una problemática pública en salud es evaluada con instrumentos epidemiológicos. La epidemiología es la encargada de decirnos que también han funcionado lo que sea que se haya hecho para contrarrestar la elevada incidencia y prevalencia de obesidad, de depresión, de suicidios, de violencia, de embarazos en adolescentes, de muertes maternas, de mortalidad infantil, etc. Todos los problemas de salud pública son evaluados con la epidemiología. Entonces, para la epidemiología, el término condiciones de salud, que ya dijimos que es nuestro objeto de estudio, no se limita solamente a la ocurrencia de enfermedades. Y es que normalmente nosotros asociamos el quehacer epidemiológico con enfermedades transmisibles. Y ahorita que estamos viendo la pandemia del COVID, pues normalmente asociamos epidemiología a este tipo de eventos. Y por supuesto que sí son parte de nuestro quehacer. Quizá lo que más nos ocupa en la práctica epidemiológica son las enfermedades infecciosas transmisibles, pero no lo es todo. El campo de acción de la epidemiología es mucho más amplio y abarca el estudio y prevención de todo tipo de eventos que pueden generar un riesgo masivo a la salud de las poblaciones. Así que nosotros, cuando hablamos de qué le estudiamos a las condiciones de salud, hablamos de distribución, frecuencia y determinantes. Y aquí se pueden desglosar una infinidad de variables en cada una de estas 3 grandes variables epidemiológicas. Pero hablemos ahora un poco de la historia de la epidemiología. ¿Desde cuándo el ser humano o las sociedades humanas se han visto en la necesidad de hacer epidemiología? Hay un documento, quizá uno de los más antiguos que existen, en donde hay una descripción detallada de cómo estaba organizado el sistema de salud en una de las civilizaciones más antiguas, me refiero al antiguo Egipto, y ahí nos habla justamente de cómo se respondía ante epidemias. Y estoy hablando del papiro de Ebers. El papiro de Ebers data por ahí del 2000 antes de Cristo, está fechado por los arqueólogos, y es quizá el texto más antiguo que hable o que tenga una referencia a un padecimiento colectivo. Y muchos piensan que probablemente se trataría de la descripción de un brote de malaria ahí en el antiguo Egipto. Tenemos dentro de los escritos antiguos, y uno de los documentos sagrados más antiguos que existen son el Antiguo Testamento de la Biblia, donde nosotros podemos ver ahí cómo está la legislación para la naciente nación hebrea en materia de salubridad general y en materia de prevención de enfermedades y de epidemiología. ¿Cuál era el problema epidemiológico de mayor interés epidemiológico y que causaba mayor mortandad en aquel tiempo? Un padecimiento dérmico altamente contagioso denominado lepra, que no es necesariamente lo que nosotros consideramos hoy o conocemos hoy como la lepra, que es generado por una micobacteria de la misma familia de donde viene la tuberculosis. Sino más bien era un concepto genérico de padecimientos discapacitantes de la piel altamente contagiosos. Y ahí vienen todas las medidas epidemiológicas y de control que se debían de tomar. Ustedes pueden leerlo en el capítulo 13 del libro de Levítico. Pero
pasemos un poco más adelante y también vamos a pasar ahora a hablar de eventos epidemiológicos en la historia de la humanidad importantes. Uno de ellos se conoce como la peste de Atenas o la plaga de Atenas. La ciudad de Atenas estaba cerrada, nadie entraba y salía, el suministro de víveres estaba suspendido porque estaba sitiada por el ejército invasor. Y al poco tiempo, pues el alimento que existía al interior de la ciudad se echó a perder y entonces se desató una plaga. Se piensa que fue un brote intenso de salmonelosis que mató más la plaga de Atenas que la misma guerra. Ya que estamos hablando de Grecia, pues tenemos que hacer una referencia, un breve paréntesis para decir que Hipócrates, de quien ya hablamos en videos anteriores, él fue el primero en utilizar los términos epidémicos o endémicos para referirse a padecimientos, según fueran propios o no de un lugar determinado. Bien, durante la Edad Media hubo varias pestes que azotaron al mundo antiguo. Es muy importante hablar de la gran peste que azotó entre los siglos V y VI, en épocas del emperador Justiniano. Y bueno, pero tenemos que llegar a un evento que se conoce como el más devastador de todos. El evento epidemiológico que mayor mortandad ha generado en el mundo hasta donde se tenga registro. No sabemos cómo termine esta pandemia del COVID en cuanto a proporción de letalidad, pero de lo que se tiene registro hasta hoy es la peste negra o peste bubónica, que en el siglo XIV mató a casi la mitad de la población de Europa. ¿Qué ocurrió? Bueno, el imperio mongol se estaba extendiendo. Si hubo alguien dentro de los personajes que casi conquistan el mundo, tenemos que hablar de Genghis Khan, este gran emperador mongol, que en una de sus batallas expansionistas llegó a la ciudad de Caffa en el Mar Negro. Era un punto clave para el comercio entre Europa y Asia y China, y entonces quien dominara la ciudad pues tenía el control de la ruta comercial. Pero los mongoles llevaban la peste, así que ellos lo que hicieron, al darse cuenta que no podían hacer frente en la batalla, que estaba perdida, catapultaron a los muertos de peste y se los enviaron a los habitantes de Caffa. De ahí se generó el brote en Caffa, y todos los barcos que venían de Génova, pues también regresaban a Europa con la peste, y del sur, desde Italia hacia el norte, se expandió la peste. Fue una de los eventos, de las pandemias más terribles de las cuales se tenga registro. Pero hablemos ahora de personajes clave. Y un personaje clave, ya hablando del Renacimiento, fue Girolamo Fracastoro en 1546. Él publicó un libro que retomó la teoría del contagio. Con la teoría miasmática de Hipócrates se había dejado en el olvido la teoría del contagio. Entonces ahora nos puede a nosotros parecer bastante extraño que hubo un momento en la historia de la civilización occidental en donde se cuestionaba que realmente un ser humano pudiera transmitir enfermedades a otro ser humano. ¿Qué estaba en boga ahí? Pues la teoría miasmática, es decir, emanaciones. El aire contaminado era el responsable de la mayoría de los problemas epidemiológicos. Bueno, Girolamo Fracastoro tiene su gran valor su obra porque él retoma el tema del contagio, y entonces él describe varias enfermedades contagiosas, y también él habla de que hay por lo menos 3 formas en las cuales se adquieren las enfermedades infecciosas: por contacto directo, esa es una; en segundo lugar, por medio de fomites; y en tercer lugar, por inspiración del aire o miasmas contaminados. Ahora pasamos con John Brown. John Brown no era médico ni epidemiólogo, pero él se conoce como el padre de la estadística, y él hizo una actividad, un ejercicio
que ha servido de base y fundamento al quehacer epidemiológico, porque él todos los registros de mortalidad hizo un análisis por región, por grupo de edad y por sexo sobre las causas de muerte en Inglaterra. Hay un personaje también importante del cual tenemos que hacer referencia, que es Pierre Charles Alexander Louis, y él hizo grandes descubrimientos innovadores respecto al tema de la tuberculosis, que en la época de Alexander Louis se creían muchas cosas de la tuberculosis que no eran ciertas, que no eran verdaderas, y él empezó a quitar mucho mito que había. Por ejemplo, él dijo que la tuberculosis no se hereda, no se transmite hereditariamente, y él dijo que la sangría para tratar la tuberculosis era inútil. Y bueno, hay otro personaje que seguramente a ustedes que estudian nutrición les puede sonar, y si no es así, les comento. Adolf Quetelet. Él hizo una serie de mediciones antropométricas para establecer los criterios y muchas mediciones que hoy utilizamos, como el índice de masa corporal, que hace algunos años se le conocía como el índice de Quetelet. Bueno, ¿de dónde viene? Justamente de los trabajos de él. Pero no podemos dejar de hablar de la historia de epidemiología y de personajes claves en la epidemiología sin hablar del padre de la epidemiología moderna, y me refiero a John Snow. John Snow fue un médico inglés, y la pandemia de cólera se estaba extendiendo desde la India y llegó a Inglaterra. Inglaterra en ese tiempo era la ciudad industrial más poblada del mundo, y se habían conformado muchos barrios pobres que eran propicios para la propagación del cólera. Pero es importante que ustedes sepan qué se creía del cólera a mediados del siglo XIX, de los 1800. El cólera, la mayoría de los médicos y de las personas pensaban que se adquiría por aspirar aires contaminados. Otra vez, la teoría miasmática hipocrática. Pero John Snow había establecido una teoría de que el cólera tenía relación con el agua. Y cuando llega la pandemia a Inglaterra, él ve la oportunidad para demostrar su teoría. Y entonces lo que se le ocurrió fue hacer en un mapa de la ciudad, empezar a marcar las casas en donde habían ocurrido muertes. Y en ese mismo mapa señaló donde estaban ubicados los pozos de agua, las cisternas de agua. Y lo que le llamó la atención con su trabajo de este mapa de las muertes fue que la mayoría de las muertes estaban en torno a un pozo en particular. Él trató de convencer a la autoridad municipal para que cerrara el pozo, lo clausurara. En un principio no le hizo caso, ya después lo convenció, se cerró el pozo y literal se acabó la epidemia. Por lo menos ahí se controló el brote en cólera. Y con esto se dio no solamente un gran impulso a estudiar el cólera, sí, y arrojó mayor conocimiento obviamente de cómo se transmite la enfermedad, sino que sentó las bases, y esta es quizá la parte más importante de su legado de John Snow. Sentó las bases de cómo se deben de trabajar los brotes. Los brotes no se trabajan desde un teléfono, desde un escritorio. Uno se tiene que meter al epicentro del brote para poder controlarlo. Así que John Snow es conocido como el padre de la epidemiología moderna. Y con esto estamos terminando este tema de introducción a la epidemiología y antecedentes históricos de la epidemiología.